Muy bien, muy bien. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Un domingo más con todos ustedes. Muchísimas gracias por toda la gente que nos escribieron, que llamaron el curso esta semana. ¿Cuál de los móviles de la mañana? Ay, bueno, buena celular. Señor Marcos Brizuela. Muy buenos días, mi querido compadre. Quiero destacar un poquito que la gente del Chaco, dice que le tenemos un poco olvidados, la gente de General Díaz, Carmelo Peralta. Un saludo especial a ellos y a toda nuestra audiencia de Entre Amigos. ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso, Marcos? Me reclamaron un poquito. Pero nada que ver si el domingo pasado nos estábamos acordando nosotros de los Fernández, de don Casamada, de los Bruschetti. Te cuento que me llamaron, me dijo, nosotros también. Un abrazo grande, ¿sabe a quién? A toda la gente del Harry Chaco. Klassen. Sí. Le voy a prestar mi auto, ahora mi cubito. A don Amado, a Melita. Sí. Están reclamando un poquito la gente de Filadelfia también. Y sin embargo, ellos son mimados Entre Amigos. Y bueno, que hoy no tenemos... Qué raro, realmente raro. Hoy no tenemos... ¡Qué bárbaro! Ay, Yo digo- Polo, José David Orrego, en el Chaco paraguayo. Un abrazo grande para vos, cuñado. Oye, sabio, ¿verdad? Claro, sí, chana. Pero invaitelo, mi estamos aprendido. Pero Patiño. Sí, Roja señor. Silva. No, y también en Lolita están la gente de Para Todo, gente... Mariscal, Sí, señor. Chaco completo. Estaba Entonces, completo. hoy vamos a dedicar el programa a la gente del Chaco. Muy bien, buena, Marco. Muy Sí, bien. porque oye, reclamamos, amigo. Bueno, hoy vamos a tener no una peña, sino un concierto con los dos mejores dúos tradicionales del Paraguay. Los Sí. dos mejores, a mi criterio, mi compadre. Vigentes. Mongelos Torales y el dúo Quiñones Quiñones Moray. Moray. Sí. Bienvenido, Cariñosamente nosotros nos llamamos los chivetos. Así. Bien, Baitelo. Después Hoy me... maité los chivetos. Sí, BMT. Ya, vamos a hacer. Después, Marco. Vamos a iniciar nuestra peña, ¿verdad? Claro, iniciamos. Dúo Nuestro Mongelos Torales. concierto. Mongelos Ya Torales. llegué por una. Quiñones Moray va a tomar. No, primero Cipriano Riveros y su conjunto. Ahí está, sí. Buena. Otra. Dale, Cipi. Aguante pasete, guate y beba. Vete y cardizo, guita ya po. Ande tere y me, pepe se reina. Ascendere jeta ñangareco. Ando huello sente y baji ayuda. Ando y por la boca, areguare. Será esa pero de tan que hace bandero va y se te estará bombeando y se te Vamos ya o se te para crecer atarende mi sirami Naya pues shui pete y corona Vamos ir a cara de peto mi Vamos que yo siento llena el agua Coña de yo y cuya que lo Ande cubo se lo caigo ya nema ema la felicidad ya nema ema la felicidad
¡Qué maravilla! Vos sabías, Marco, que esta música, me acuerdo nosotros veníamos de una gira. Ahora, imagina, vea, oye, por verso Flaminio. Oye, por micro, voy a ver. Coño, voy a por Flaminio. Se va a andar a poner. Qué lindo, chico. Yo fui a Buenos Aires. Buenos Aires. Ñande va espama la felicidad. Es la hipotadea. La lluvia está muy bien. Qué bárbaro. 49 años de Monje Los Torales. Sí, señor. Pende tuya y tema. Ella ya pota. Ahora es un pito más joven. Sí, ve. 40. Ya jamás sigue al lado. Va a estar la chive. Debe igual mi cara, mi tuya, vea, don Chive, mantena. No, si ve. No, mi ya apenas me guata. Ah, sí. A ver si Aunque al lado ve. vemos ahora y menos. Hombre, Sí, pues buena. tiene compadre, si no veo plan, si me tema, vele ñeña. ¿Qué más hay? Oiga, tú no se van de ahí, te voy. Qué tema. De por ahí te va a cuco y pase. Sí, veo un bien. Opiate la La pala. si ve, oye, ahí es donde le ponen para donde le ponen miedo. 49 años. 49 años, amigos, ya yo preparo para el tema este día 8, el 4 de marzo, Club Teniente Farina de Guanaparebe, ñaños a no vegetales. Ya farrea allí también. Ya farre ayuda. Vamos. Años ayuda, me hago Juan Cancio. Imagínate, Le upamos y la plata me hago de pongo contra Corintio. Este tío de cura. No vamos a puse llegar el otro domingo. Ya llegan. Ya es coyum. ¿Eh? Gavino de ya güey coyum. Hoy está Gavino. Con trabajo, pupu. Es bajita, güey. No, escapamos ya, mío. Ah, sí. Oye, para integrar. Bajita. Oye, dejarla requinto ya. No, hace rato yo toco bajo. Ajá, picó. Y yo con Quiñones Moray, ¿cuántas veces toqué bajo? Picó. Sí. Todavía está ahí para mí. Sí, señor. Y mi tío, pues ya. No, pero no. Vaya por ahí nada, amor. Ya por ahí, Flor del Engaño, Pastores, ya me la dejo el finado ya para ver. Éxito del común que los toranos. Errante sigue mi vida, sin luz, sin rumbo ni tino, por causa ha sido el destino. Como tú será pero, se ven guarape con él, a pegar pete inque, lo mismo que señor minte, por dejata y cober. A veces se caneoma, de tanto bagaje incierto, pesaron en el desierto, y andaja a cañón. Hoy vente y cobeses, serege y ñangataba, pecharo pinte la jaiba, a que hoy se te ve. Desgracia en esta vida, ñaña entrega con engaño, peinto hasta los años, rechuna de pojave, porque la ingrata mujer, siempre infiel y traidora, y mujer ella coma, embora y juro ya que, da perde pa' ella pese, en mi vida la esperanza, aunque la vaga añoranza, o sea, acabo tal con Erika y pote, sereno de otra vida, pero esa gloria perdida, upe van de ese Aurelio, va Emi de la toma, va ella puede de la tomando, yo no entendí. No, ahora se le entonces algo ya listo, más la vieja que prepara, tiene de ella, ya te oje, o pues te ya te que no, pues, para te puedo ya de
Acaban de 6 meses ahí ya veo pues ahí yeto. Tú la dudo ya. Oye, vamos a un lejubio. Ya cuando le digo. Volvemos en un momento. Muy bien. Nuestro humilde programa entre amigos. Muchísima gente, no sé dónde corrió la información de que terminaba el programa entre amigos. No, no va a terminar. Si Dios nos dice otra cosa, esto continúa, señores. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo de todos ustedes y principalmente tenemos el apoyo 1000 por 1000 de nuestros colegas, los músicos, que vienen en forma totalmente desinteresada de todos los rincones de la patria. Por eso le agradecemos. El programa no va a terminar así como así. O sea que está bien aclarado. Marcos. Por eso, mi compadre, las cosas buenas del verano deberían durar mucho más. Porque entre amigos no se va. Como los paquetigos de verano que te dan más de los que crees, mi querido compadre. Con los paquetigos de llamadas hablas 30 minutos pagando solamente 2. Ojones de catujo, le Y con tus paquetigos de mensaje podés mensajear desde 500 guaraníes. ¡Qué maravilla! Sí, también tenés 2 megas de navegación en tu celular por 500 guaraníes. ¿Cómo? Sí, suscribite gratis. Asterisco 222 numeral. Y elegí el paquetico que va con nosotros, contigo, como Gerardo Torales, Guillón Moray y Carlito Vera. Marco, o pues tú me que tú hablas de juicio ahí te van. No, y ven, manden 10. Y también, sí, Sí. ¡Qué maravilla! Señores. Muchas gracias. Espectacular, Marco. Creo que vamos a continuar contigo. Y me quiero candidatar yo también, pero está mala candidata. Vos siempre fuiste un candidato. Sí, señor, a las serenatas. Señor Carlitos Vera. Se gusta ver. ¿Cómo está? ¿Viste cómo comenzó? Se gusta porque la política una pecha lleva. Es una gente joga vejena. Es en dona ser en vireco, coja esta bandera. Tengo a gente de curí, bori de gallinas a useja. Yo he preparado sede, fechado. Cena se gusta y ves. No sé si será en esta fechado o en otra fechado. Pero eu o mais grande do Paraguai, o mais grande do mundo. Eu sou representante de Nhakundaú. O mais, para a gente, muitos, eu sou AU. Pero a veces cuando hay presentar, se gusta la locución. Porque Mira, el animador que dice, señoras, señores, Tigo es lo mejor, ¿no? Tengo izquierda a pensar a pobres, de gente bien con azúcar, de vendena. Por eso que los argentinos, los uruguayos, cuando te hablas, te mastica la palabra, te vende el buzón. Te dice, no, me gusta esta camisa. Mirá, con ese color de pelo que tenés y con esa estructura. Y la tez morena que tenés. Esa faz, ese rostro. Va bien una corbata amarilla. Con esta. Ay, el pantalón no me gusta. Ponétela esta, todo. Y antes para cuánto ñeñengo, Lulu. Abuelo, cuando hay una hipotamo, a ver, como un sami, el hombre. Sepa caballo, te con bucho, con uña de gato, jamoringa, useramos guanabe, señoras, señores, abuelo de Guaramoringa, peandere, una hermano, de ricoinda, esta pande, todos sapendere, yurutoñe, revendeta. Yo no podía hablar. ¿Para cuál llegó Lulu? Hermano, tengo rico, ya digo, yo voy a por morina, a ver, de clavícula, un boazo y bande. Si no, en vez de tipo hotelero, ¿sabes qué? Y con más, voy a echarla de pasar. Carlito, Vera. Carlito, yo oye, en Batama y Yeina. ¡Qué guaro, Carlos! ¡Qué maravilla! Sí. Aquí estoy con ustedes. A mal tiempo y buena cara, tenemos problemas en la familia. Les quiero comunicar a la gente que sigue mi hija en estado realmente así inconcluso el tema. Sigue bastante grave. Hasta ahora no hay una noticia muy negativa para decir gracias a Dios, pero gracias al director del hospital, nuestro gran amigo Miguel Ángel Insaurralde. Ah, mira. Y él no podía fallar. Ñaque. Espectacularmente. Recibimos también el apoyo de la ministra de Salud, que dio la orden, todos los remedios, toda la atención, todo. O sea que parte de dinero no estamos en ese tema. De salud bien retribuida. Y los amigos que te llaman y está. Y yo dije, Juan Cancio,
La gente te quiere ver sonreír, quiere ver rostros alegres, no nos puede ver triste, no nos puede ver. Saben que existe un drama, una desgracia, pero la gente te quiere feliz. Entonces yo dije, Yo pensé que no venía acá, ¿no? No, porque... Hablé con Lorenita y me dijo, Lorena, no, se va. Y vengo porque me hace bien a mí. Cuando te hace bien el público, la gente, y hasta ahora no podemos suspender todavía este tema del sábado 3 y el domingo 4 en el Teatro Municipal. El show debe continuar. Seamos estamos ya viajando, cuando artistas, cuando colegas, voy a lugar, ya hay 4 clausuras de ruta. Así. Estamos Caraíbe, Marquito, Brizuela, hoy a veces a Pepe ahí la arte, hoy Peña Jape. Hablando de Peña, la Peña pues tan importante porque vos cuando te sentís feliz y contento, hacer una peña. Y cuando te sentís mal, empeñar. Bueno, pero a veces sos tan padre. Pero siempre peña. Pero siempre peña. Y lo malo es que cuando sos tan pobre que ni tu palabra podés empeñar, ¿verdad? Y viví ese decir, tus amigos, los amigos. Escuché que algunas voces dijeron que los amigos van a terminar. Los amigos no terminan, hermano, mientras haya cerveza. Mientras haya el asado, porque jamás el paraguayo te va a invitar un ñoqui, un tallarín. Pirá o si no, asado. Nunca le invité, ya yo te guiso, ya usted ve el asado, no hay problema. El paraguayo se mira con los gestos. El paraguayo no te dice, joven, ya está viejo. Pero ya, ¿y para entender? Digo, ay, con asunto, va a ver el asunto. A cuñane asuntequi, pega caña. A pedir revisarla y caña ya. Oye, humara. Cuando bebé ya de pensar, llega otra cosa. ¿Te imaginas el guaraní lo que es? Pues la he pasado un socio mío, te dice invitar, ya marinera, ya una tortilla, ya pero marinera son, mire, importante, marinera está ahí, te aporta el asado. Carlos, vamos hablando de tu 50 años, Carlos. Sí, 50 años, estamos... 50 años que estás en el escenario. En el arte. Otro chive ahí. Pero no me voy a ir a Europa. Otro chive ahí. El único lugar que no quiero ir ahora por 50 años a festejar es en Europa. ¿Por qué? Y el arte ahí. 30 grados bajo cero. Sigue el arte. El arte. Y ahí sí. no voy a festejar. Pero estamos preparando un lindo escenario. Un gran apoyo del maestro de la pintura y del dibujo. Porfirio. Porfirio, o sea. Qué capo, Porfirio. No confundir Recanate porque ese es su papá y yo soy cerrita, entonces Porfirio Recanate otro. Este es Porfirio Busto. Bueno, sábado, sábado 4 y domingo No, sábado 5. 3. Sábado 3 y domingo 4. ¿Y por qué está anotado? No, porque este es una mala impresión. Amaray como use la mala impresión. Y ese para que vos puedas decirme, ¿y por qué esto y por qué aquello? Sí, porque tiene que ya yo discutimos antes. Sí, porque domingo las 4. No. El domingo es el 4. Sí, domingo es el 4. Y el domingo 4 tienen su festival. Así con de sábados 4 está. No, sábado. Explícase. Yo te iba a decir, resulta que el domingo es domingo cue. ¿Entiendes? Sábado. Consistí la cueve. Abuelos. Por eso que tenés mucho. El drama es el cuerpo. Tenés irocue, piquete cue, sabala cue, moras cue. O peyarecote vicuaru, machete vicuaru cue. Sí, puede ser. Cue. Sí. Después tenés hipocue. Hipocue. Usted. Che, Carlos, explicamos el sábado 3. Sábado 3, este sábado que viene. Y domingo 4, o sea, hoy en noche otro más. Segundo día. Va a ser a la noche. 20 y 30 horas. Teatro Municipal. Teatro Municipal. Y vamos a tener un show, no sé, 1 hora y media, 2 horas más. La nepoguellita la escenario y gusto de la pública. ¿Toto va a estar? No, vamos a hacer unipersonal. Mitsugan. A pesar de que a vos te está respaldando Tigo, este va a ser unipersonal. Bueno. Sí. No para no propaganda gratis a otro, ¿verdad? Bueno, entonces estamos con Carlitos Vera el sábado 3 y domingo 4. Sí. Acá en esto está la propaganda y es sábado, no, pero allá se cambió o está. Ahí ya está el 3, ¿no? Sí, ahí está.
Eso es para vos nomás, para que sea una incógnita para vos. El dúo Quiñones-Moray. ¿Vos sabías, Carlos, que el señor Moray tiene más de 500 músicas? Pero él es quiño o al revés ñoqui. No, Quiñoqui. Juan can enseñado toda de música y pues cuestionar. Ne imbegüe con lo mitad. Letradito con esta, ay me güey colomita. Vengo ye por tapona de que tu te guaputa upejare kiririme de que te sapirime hoy cobara ay me güey colomita. Ajeno mi, dereje añe enamorar, aunque la beisa guara, igual ye hoy ma voy, a mi sene cuavei, venga tu ve y maya ay me güey colomita. Catuire se va a ir, upeba wima voy, pero lejise maera, se copeisa y empresa, nada más por precaución. Está por la tentación, ella cuida que na mi amor, ay me güey colomita. Bien. Antonio, más envía por juego. La letra también. Letra y música. Mentira. ¿Por qué? Me va a disculpar, señor, mentira. Ve Alberto y Luque y Samba y Samba Guataja. Así ahí, Aurelio, ya popeta, andai ve güey colomita. Perdón, señor, eres el compositor. Carlito, gracias por la presencia. ¿Y? Gracias a ustedes, gracias a los amigos que han llamado de todos lados del país, fuera del país, a nuestros hermanos de los Estados Unidos. He recibido aprecio de los amigos de España, de Japón y de los barrios circunvecinos, Chacarita, Barrio Jara, Santasní, Encarnación, todo. Les pido que me sigan apoyando en este tema, que asistan al teatro. Voy a necesitar mucho de ustedes porque esa noche yo, así como les entrego mucha alegría, mucho humor, que ustedes me entreguen sus aplausos, su aprecio y su cariño a través de la presencia de ustedes. Sábado 3 y domingo 4. Las entradas van a estar vendidas a partir del día martes por la red UTS.
y en el Teatro Municipal Ignacio Apan. El show se llama Ríase de Vera. Jejeje. Y Gusto Tamaori. Ríase de Vera. Gracias, Juan Cancio, por el apoyo. Gracias, Marquito. Gracias por compartir con ustedes los colegas. Y gracias al dueño. Mucha suerte, Carlos. Al dueño y señor de la vida. Muchas gracias porque él hace todo. Sí, señor. Chao. Nos vemos enseguida. Por ahí, más oye, por meter. Hasta la caí. ¿Cómo hasta cuándo lo yo? ¿Eh? ¡Ay! Gavino, vio. ¿Cómo hay Gavino? Hoy está Gavino. Hoy viene Gorú. Otro chiveto ahí. El próximo domingo, aparte, también el próximo domingo, el Centro Sanjuanino, Centro Cultural Social Sanjuanino, hace su fiesta en su sede social que queda hacia, ¿cómo? Villa Lisa. Ñembe. Los pibes del chamamé, grupo La Media de Misiones, mira de los luminosos de San Juan. Grupo Caricia y la discoteca de Catalino Argüello. ¡Buena! El próximo domingo, en su local propio Santa Librada, Païñú, Ñembe, a partir de las 11:30. Hablando del 4 de marzo. Señor Tomás. 4 de marzo de Farraguazú. En el Teniente Fariña. En el Club Teniente Fariña, amigos, invitados a la gente que en aquel momento ve ahí. Hoy me ha invitado a porque cuñada está ahí, ojo, Juan Cancio. Sí. 49 años. 49 años, amigos. Cumpleaños del dúo Mongelos Torales. Mongelos Torales. A niños ya preocupados y la seguridad está ahorita. Y vehículos que año tendrían moto ario joa huercota y después veo yo huercota la moto mongueta año que huercota seguridad y ni pesas yo caño y cuera ni más oye año de venían elemento mío. Sí, ese es mi club. As amigos. Se club de Mariña. Ñan de club de socio ñan de club ñan de socio. Digo. Sí, vitalicio el club Teniente Fariña. Entonces he invitado a la gente a comidas típicas y esa y cuena, a mí yo preocupado porque hoy me dan 1000 y hoy te envío yo preparada, entonces otra delegación de Argentina, mi bailarín, zapateador, escuela, chamamecero, los dos chamameceros, tuisados ahí, los hijos del chamamé, los campiriños, a la conjunta de tu, ahí está Mino Gómez, ya en amigos ahí como ahí, nada carpizo, ahí está López Ramírez. Grupo Reflejo, Deli Gerardo, Quiñones Moray, Odilio Román, a ver ya de copa y te, eres nada, visa, sí, a la cama, ¿eh? Los alegos ya, no casi ahí lo mira. Los ídolos de Pi de Bui, ahorita, del Delgado. Cartelena. ¿Qué te ahí de artista? Entonces un año de escenario te cobraban. Ahorita escenario cobrar, ni mal meterlo ahorita. Bueno, esa amiga se pide con ella, ¿de otra vez? Sí. Ahora ya en el conjunto primer invitado. Sí, así es que ese amigo ya invité más a Gabino Quintana, ahora ya en el coordinador general. Acá y los monotían te en silla. Acá yo más te en silla. También. Sí. Y ya que algo. Manso vio. A mí monotían o mío en silla. Pero Quintana vio de manso, che. Sí, manso. Ya patimbama, Eu vejo lomo monotimba y temas. Ahora joven y temas es ahí no negro. Porque vos trombareteas, güey. Pues puedo invitar una canción. Bueno, hoy vamos a el 4. El 4 Momarán, entonces. Ahí, Pepe, on se ve Pepe pura heya tu billete, imagina. Bueno, ya pura heya. A ver. Ya pura heya tu subiendo. Sheibotu karope, ba en indere juvena.
poco siempre a permear y tu semino hará. Se va a educar durante toda mi vida. Ellos minten enseguida, hemos ido de educar. Llego te caro para que hay que contar vende hora o ajena anden dereche guay mamo vende nave ay añandun derecho vema amo en yere ama se me voy interesará. Quiñones, ya yo casi otro. Ya yo acaban de tener la pedido ahí. Ya no hay tiempo, vemos en la viroreí. ¡Oh! Pensante ya seguí, ay por añañe mi, hoy no me va a ver. Oye, recordaría el canal de la familia. El señor Quiñones Moray dijo, Andrés, y tú. Bueno, ALSP, música. Ya seguí, hoy por añañe mi, hoy vuelve a ver. A tiempo voy por haber, que yo avisaba y eñe con me quiero hacer y por ya de tiempo me iba a ver. Hacen
se se bueno terei te potaine amosa a mi niño quebrantar y por haber va a ser ahí cubeiro ya lleve cambia ya me tiempo de malaverore. Buena. Qué maravilla. El festival, el Centro Cultural Guavirá Potí, que hoy organizan un festival grande en homenaje a don Miguel Ángel Achón. Van a estar muchísimos artistas. No se suspende. Y una música del papá del ingeniero Miguel Ángel Achón. Que tú ya anduviste en música. ¿Eh? ¿Le cambiamos hoy, vio? Ah, bueno. Los amigos de Seina como momento para que esté Ñanemo Marandú, el amigo Volcán de Salud Antoñito Campo. Saludos a Tawel KPM y por ahí la pena en Viajo Bellapo allí cada domingo, ahí pende de Sayevi. A los amigos Mino Gómez, ahí vete y saludo. Mino, sí, vamos a hablar de Mino Gómez tiene el 18 de marzo, tiene su 34 años de los triunfadores carapegüeños. El domingo 18 de marzo, en el Bosque del Folclore. Kilómetro 21, ruta 1. Compadre, vino un reclamo ya otra vez del Chaco. Quiere conocer la gente a Cipriano Rivero, a Adrián González, a Bernardo Ayala y a Antonio Rolón. Son los compañeros de Quiñones Moray y Mongelos Torales. ¿Verdad, muchachos? Entonces Cipriano Rivero es el arpista. Ya sumo por allá. Bueno. Zurdo. ¿Por qué zurdo? Mírate. Hoy me veo. Ya. Miguel Ángel Achón. Miguel Ángel Achón. Con tu otro que la amante, aunque seré aunque seré comer tu desprecio hechicera. Si ahí me va en espera, ay moahuichera apenas ya no el olvido y despreciado en mi vida desordenado lleno pan de llevo. Sea merecer el desprecio te doy. Si se niega tan así en el mundo desdichado y por todo despreciado hay codaña en sentir. Como eliminar la hora de infame el sufrimiento, aunque que vos se tormento y capturé comprender. Aunque vos
tractores. ¡Qué maravilla! Espectacular. Ayer fue el Día de la Mujer Paraguaya. Anteayer, sí. ¿Anteayer? Ayer fue el de Tereré. Un abrazo grande a mi gran amigo Mario García Ciani, que hace muchísimo tiempo comenzó a hacer en Itacurú el primer festival del Tereré. Abrazo grande para vos, Mario. Volvemos enseguida. La peña entre amigos en el canal de la familia Red Guaraní. En este momento, el señor Aurelio Mongelos está cambiando su cuerda. Esa mañana es cambia mina de Maracasa. Es coño decente te digo. Ya tiempo de llegar acá. Marco Brizuela. Compadre, ¡Ay! escúchame. Bueno. Vuelvo a decirte que las cosas buenas del verano deberían durar mucho más, como tus paquetigos de verano que te dan más de lo que crees. Con los paquetigos de llamadas hablas 30 minutos pagando solamente 2. Y con tus paquetigos de mensaje podés mensajear desde 500 guaraníes. Te he repetido 1 y 1000 veces. Tenés 2 megas de navegación en tu celular por 500 guaraníes también. Suscribite gratis marcando asterisco 222 numeral y elegí el paquetillo de verano que va contigo y con todos nuestros amigos de Entre Amigos. Muy bien. Sí, así es. Y continúa entonces Red Guaraní, el canal de la familia. Les tenemos al señor Celso Benítez y a la señora María Luisa Romero, artesana, instructora ñandutí del IPA. ¿Cómo te va, Celso? Bienvenido. Bien, Muchísimas gracias por el apoyo, por hermosear nuestro set, que estamos llegando a todo el país. Fantástico. Muchísimas gracias por la invitación, don Por favor, Cancio. Y para nosotros es un gran placer realmente adornar con este hermoso ñandutí, obra acá de nuestra instructora, funcionaria también, ¿verdad? Y bueno, estamos acá un poco para hablar del Instituto Paraguayo de Artesanía, los trabajos que venimos haciendo a nivel país, don Juan Cancio, porque hay que destacar que va muy de la mano lo que es la artesanía y la música, las dos expresiones culturales más importantes de nuestro país. Y en eso el Instituto Paraguayo de Artesanía venimos trabajando de norte a sur, de este a oeste, cubriendo todo el país, apoyando a los artesanos, con esta nueva política un poco de llegar al artesano productor, ayudarles a dignificarles en este hermoso trabajo que hacen nuestras artesanas por todo el país, ¿verdad? Y bueno, nosotros apoyamos a los artesanos realmente en lo que hace a la parte de capacitación. Tenemos una dirección de capacitación artesanal que lo estamos llevando realmente, así como te dije, por todo el país. Próximamente hay algo muy novedoso que quiero un poco lanzar acá en el programa. Están por comenzar las escuelas talleres de artesanía. Vamos a Justamente abrir, eso quería preguntar. Sí, vamos a abrir en cinco modalidades. La primera escuela taller de artesanía conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura, certificado también por el Ministerio, con el ánimo un poco de elevar la producción artesanal, de dignificar al artesano y de hacer que los productos artesanales tengan una mejor calidad y que de esa manera sea valorado por todo el pueblo paraguayo y, por qué no, también más allá de nuestras fronteras. Quiero hacerte una pregunta, Celso. María, este trabajo que vos estás haciendo, ¿en cuánto tiempo termina? Pues dependería del grandor, ¿verdad? Por ejemplo. Esto es un juego de posavasos. Un posavasos se termina, bueno, yo que ya estoy de los 7 años trabajando en esto, termino en media hora, 40 minutos. Y un juego en sí de 5 piezas. Bueno. Estamos al aire, dice, oye, mira, pues tú, ayer más, pues tú vas a ver.
después, Entonces, María. de 5 piezas terminaría en 2 días. ¿Y cuánto más o menos cuesta esto? Bueno, y la verdad que a través del IPA se está comercializando más bien. Se vendería a 15.000 cada portavasos. Anteriormente decaía mucho el precio porque no se valoraba mucho, pero ahora gracias al Instituto Paraguayo de Artesanía... Qué bueno. ¿Y cuándo comienza, Celso, el tema de para la enseñanza y, digamos, la escuela? Las escuelas talleres se van a abrir en 5 rubros muy conocidos, que es la artesanía ñandutí, la orfebrería, la opoí, la cerámica popular y la cerámica contemporánea, la cerámica arigüeña, ¿verdad? Qué bueno. Las inscripciones ya están abiertas a toda la gente interesada. Los cursos se van a impartir en sus respectivas comunidades. En Itagua, en el Centro Cultural. En Itá se va a hacer en la compañía Caguazú de Itá, donde están las productoras de cerámica popular. En Luque, en la escuela taller que tenemos en la ciudad de Luque, en la filial del IPA. Aopoí, en la filial de Yataití que tenemos, ¿verdad? Y cerámica contemporánea en la ciudad de Aregua, en la filial que tenemos en Aregua. ¿Qué es cerámica contemporánea? Nosotros hay llamamos... mucha gente que no conoce Japea vina pe artesanía o guacuayandé de Tetambuey, al lado, pe guayandé España y pe torno pe yemba porque yandé la yandé cerámica popularete y na pe ya pe cambushi ya pe atracción de claro, sangre ya heredado pues de las técnicas indígenas, pe la popular. A la contemporánea pe o uma yandé y na pe influencia ya eso pe España y al lado con la conquista o weruji cuál la técnica, ¿verdad? Entonces, esa es un poco, Juan Cancio, lo que estamos queriendo en este programa tan visto de los domingos, venir un poco a hablar del IPA, a hablar de la artesanía y agradecerte muchísimo por el espacio. De hecho, que acá el IPA tiene su espacio porque está acá adornado con este hermoso ñandutí. Sí. Y bueno, las consultas que puedan realizar la gente, los números del teléfono del IPA están habilitados para que puedan llamar, consultar. Por todos los servicios que presta el Instituto Paraguayo de Artesanía. Y nosotros siempre vamos a estar acá abiertos. El programa siempre va a estar abierto a todas las cosas que atañen a la cultura, a todas las cosas realmente nuestras. Gracias, Celso. Gracias, María. No, por favor. Vamos a escuchar una música. Quillone Moray. Muchísimos pedidos ahí, ¿eh? Está bien, me han pedido. Pero en Catucayujuda, pero si no vamos más. Y botero paloma se mueve a mi mano.
de aro yo topamos. Hace 7 años a botar de ayer saber. Buena. Mi querido Celso, María Luisa Romero, aquí el dúo Mongelos Torales cumple 49 años el próximo y 4 de marzo en mi querido Club Teniente Fariña. Comienza a las 10 de la mañana y continúa. Le hace una invitación, quieren poner su stand ahí, con muchísimo gusto, y se va a jerarquizar el evento. Hay que hablar con el señor Gabino Quintana, que está allá, que ya trajo la comida para todos los muchachos. Algo también que quiero acotar, Juan Cancio, disculpame. Nosotros, de hecho, estamos en los eventos culturales con nuestros espacios artesanales. Vamos a estar también en la ciudad de, creo que Caballero se hace hoy. Vamos a estar presentes allí. Bueno. Y mucho gusto, vamos a estar en el evento de... Muy bien. Porque es taco, utajina artesano cuera, cada año, por ejemplo, Itayo, utajina, J. Luque, cada año entonces vamos a ir la Iñestán Pérez, entonces empezamos, se me olvidó, ahí te irá, anda, pagamos, en ni un guaraní la pedimos, la unidad, mi cosa. Entrante, pero oye, por allá. No, ni entrante pagamos, porque un botuche te irá a la hora de festival ahí. Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Volvemos en un momento. Oye, continúa nuestra peña, Red Guaraní, el canal de la familia. Seferino y Jorge Fernández acaban de llamarme a un mensaje, dice que está el Montelindo encajonado. Estancia Santa Emilia, Chaco, ¿verdad? Nanagua. Nagua. Sí, señor. Un abrazo grande a todos ellos. Dice que el Montelindo está encajonado, una belleza. Y bueno. ¿Viste mi camisa que me regaló Tinola? Me trajo de Francia. Ah, sí. Sí, todo completo. Está muy elegante usted. Pellepo Betel. Chao. Che, la gente que me escribieron. Ay, Dios, yo ni no soy locutor. Sego, ti arriero y este, señores. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo no voy a exhibir mi camisa porque eso vino de cada zapa, pero le quiero recomendar a los compañeros Quiñones Morales y Mongelos Torales. Cuando entramos en una edad hay que usar el vibro masajeador orgánico Jack para relajarse y cantar muy bien. 522-610, muchachos. Tenemos que implementar eso ahí en el festival en Guarambaré. Te relajas y se mantiene esa primerísima voz, muchachos. Dismar, salud y cultura. Exactamente. No llegan ni para casa mandó el código. No, pan, de Guama, el papel, vibro masajeador, ya y faltando para casarme. No, interesantísimo, muchachos. ¿Quién canta ahora? Mongelos. Mongelos Torales. Ya combina, vamos a preparar otra cosa. Adelante. Ojalá llene sonidito. Estamos en vivo y en directo y... ¿Qué pasó con el equipo? Como no es grabación, compadre. ¿Está ahí? Por ahí sí. Ya está, veo. Claro, la peña entre amigos. Se me vive con se me seco, hubiera perseguido a Naitepebe. Solo a Yujura ñamuñare y bajese y te pero yerutianite. La Yujuiba cuenia voy a escapar y te hoy se vivate.
Anga yuhu shemboka para peba kola kera yeruti seite. Ango paisa pesca que jare guira ko parece mi mansobe. Ya yuku y ventaga mamo ven la peajo de gangua yeruti seite. Seco eva umika guire umiñana dureza sa yebete. Shabu kunye no mi esire ganda yagarra yeruti seite. Koguirako imenoreko no adivina no nene paye. Ya y por un pama arte areko anda ya agarra yeruti seite. Sende kwa vina na e playa kota jana me veina se vemba ebe. Añando peite na se vino para ya agarra yeruti seite. Buena. Yeruti Saite. Señor, ¿de quién es Yeruti Saite? Marcial Ayala. Barrereño. Sí. Marcial, qué lindo, ¿verdad? Ya la hacemos ya. El grupo Tetahuá celebrando 30 años recorriendo el territorio nacional. El miércoles 29 de febrero van a estar en Concepción. El viernes 2 de marzo en Pedro Juan Caballero y el sábado 3 de marzo en Salto de Güera. Patito, éxito al grupo Tetahuá. 30 años con la música en todo el territorio nacional. Muchísimo éxito. Pato, que salga todo bien. Va a salir bien. Porque van a estar en 3 ciudades realmente que les gustan los festivales. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia. Señor Marco Brizuela. Usted se está mudando al Chaco, pero yo le recomiendo algo especial antes de que vaya al Chaco. Si estás buscando un lugar mejor para vivir en Asunción y alrededores, la mejor opción es Rakiura Country. ¿Vos ya visitaste, compadre? Sí, conozco. Es un barrio cerrado con doble avenida, con pavimento de hormigón armado, paseos centrales con arboleda espectacular. Fíjate, instalación eléctrica igualmente subterránea, seguridad, tecnología de punta. Para mejor informe, a los teléfonos 645-021. Rakiura Country, espectacular. Muy lindo, muy lindo. Realmente barrio cerrado, una maravilla. Mira, ahí estamos. Sí. Y una serenata con Mongelos Torales o Quiñones Moray ahí. Qué lindo. Espectacular en Rakiura. Sí. Un abrazo grande a don Roberto. Oportunamente, don Roberto, vamos a ir a almorzar ahí con ustedes y vamos a hablar sobre el tema del barrio cerrado. Yo pienso que hay que regalarle a los folcloristas también. Por lo menos, o autoadminido la mitad ahí. Sí, le tenemos al gran maestro César Cipolla, productor espectacular, ruidoso. Él es un maestro, el que toca el instrumento más ATE que existe. Batería. No hay otra. Cancio, un gusto poder estar contigo, con toda tu gran teleaudiencia y con estos maestros. Qué placer escucharles realmente. Y hoy estamos, Cancio, para presentarte un poquito parte de unos cuantos proyectos que tenemos, pero sobre todo te traemos un videoclip donde
tenemos la intención con este trabajo porque se trata de la unión de más de 40 artistas en un solo tema, cantando el Paraguay, ahí lo están mostrando. Con esto queremos mostrar que cuando uno quiere, se puede lograr. Queremos con esto mostrar a los políticos, no sé si vamos a escuchar directamente, después hablamos. No, estamos hablando, vamos a hablar. Pero la letra es muy linda, sería, si se puede escuchar la letra, genial. Borrar tu legado y tu pasado de la historia. Y estás aquí, bajo el amparo del que vela por ti. y estás aquí, bajo el amparo del que vela por ti. Como no bendecir. Este videoclip, ¿dónde se vende? Nosotros, Juan Cancio, queremos regalar esto, queremos hacer llegar a los colegios, universidades. Tenemos el apoyo del Ministerio de Educación y Culto. Excelente. Ellos nos han declarado con este trabajo como de interés educativo a nivel nacional, porque es la primera vez que se hace en Paraguay un trabajo con muchos artistas cantando un solo tema y que tiene que ver con el Paraguay. Estamos buscando y mostrando con esto que no solamente los artistas podemos unirnos para un bien, ¿verdad? Los políticos se pueden unir, los clubes también. O sea, te cuento que estoy sorprendido, yo no sabía de esto. Ah, qué genial. Espectacular. Mira, Marcos, la nueva generación, compañero. Una nueva generación. La nueva generación. Y ya hay que pasarle la posta a ellos. De los nuevos compadre. músicos en nuestro país. Qué bueno, César. Qué bueno. Quédate un rato, vamos a escucharle a Quiñones Moray. Genial. Vaya pequeño, vecina. Allá en Belezache. Saray barandeje huira ye por escata añe empeñata goto pegoto a pobre añe me ero te saga upañando por ahí o golpeata se corazón pobre a ver. Saray barandeje winte landa topaina Koi a perenda were koi va pedañite Koi a oiga pellande yema la re faltaba Anda with iron dere me hapete say me say Saray barandeje hui a topa ahora se negó por ahora copa y felicidad ando topairo ma ella esta pisa y cota pero muere cota como recuerdo y comer allá. César, yo te puedo pedir un favor. Claro, lo que quieras. Estoy realmente sorprendido, gratamente sorprendido por esto. Qué la bueno. nueva generación, en serio, qué bonito. Mira, Cancio, hay muchos cantantes de la nueva generación, ¿cierto? Pero después de esa canción va una polca, donde entra a cantar Oscar Pérez, el grupo Gilgal, grandes folcloristas de nuestro país, cantando la parte de la polca, ¿verdad? Eso empieza la canción con una parte lenta, y de ahí vamos a nuestro 6x8. Yo te puedo pedir otro favor. Lo que vos quieras. ¿Me plata. podés enviar cada domingo para sortear un videoclip? Claro. De más de 40 artistas, presentación del videoclip unidos por Paraguay. Con mucho gusto.
Para ver el videoclip, Facebook Hecho en Casa Producciones. Hecho en Casa Producciones es la encargada de realizar esto y también te cuento que tenemos un programa radial en Radio Obedira donde apoyamos solamente lo nacional. Así como dice el nombre, es Hecho en Casa, pasamos solamente música nacional y tratamos de dar un espacio exclusivo a lo nuestro. Tantos talentos, canciones, no hace falta decirte, ¿verdad? Termina. Un tema más un domingo más. Gracias a Dios nuevamente por estar en sus hogares. Gracias, César. Gracias, Cancio. Por la oportunidad que nos da Dios de estar con la música, con el arte. Así mismo es. Compadre, el domingo en Guarambaré, con los muchachos para festejar su aniversario. El 4 de marzo, Jamie Beitiana, Club Teniente Fariña de Guarambaré. El próximo domingo viene Mino Gómez aquí en Entre Amigos. Un abrazo grande. Gracias, Quillones Moray. Gracias, Cepí. Gracias, Dúo Don y los Toroles. 49 años el próximo domingo. Comenzaron a los 32 años a cantar. Imagínate con la edad que tienen. Hasta luego. Don y los Toroles. Gracias. Arecoba, señor Gatuga, y te me mando a Puerán de carta pues mí. Nave ay, eterone pone en huepeano, ella iban esa mermi. Alevo, besemos pirimbaban de cuaima, el paseo llegó. Ya en embora y jurecemos mando a bagacer esa y mantemos de Cartaco en mi bebé, yo muy rudo por ahí, jumembe bandera angami. Amoñé huevo, pujica, en Cuba, añe consolados, años mire. De Cartaco en mi bebé, yo muy rudo por ahí, jumembe bandera angami. Amoñé huevo, pujica, en Cuba, añe consolados, años mire. Alevo, besemos pirimba, banda y cuaimba, el paseo llegó. Ñanen mora y jurecemos mando a bajar cereza y mantemamos de Cartaco en mi mega bello muy ruban por ahí jumembe bandera andami. Amoñen huevo puecas en Cuba, ayer consolados años miré. De Cartaco en mi mega bello muy ruban por ahí jumembe bandera andami. Amoñen huevo puecas en Cuba, ayer consolados años miré.